Saludos para todos mis estimados estudiantes. Ya nos encontramos en la sesión número 8 del tema número 4 de soluciones. Y el día de hoy vamos a estar viendo nuestra última clase, la clase número 7. Y va a ser una clase bien interesante porque vamos a complementar todo lo que hemos visto en cuanto a unidades físicas y unidades químicas de este maravilloso tema. Y además vamos a complementar con unas reacciones del análisis químico que son bien importantes y medulares y sirven de base para lo que corresponde a la parte de la mezcla de soluciones y adicionalmente al tema número 7 de ácidos, bases y sales y el tema número 8 de constante del producto de solubilidad. No menos importante, sirve de base para lo que es el análisis volumétrico y gravimétrico que ustedes van a ver posteriormente en la asignatura del análisis farmacéutico. Y bien, ¿se acuerdan que en la clase de preparación de soluciones habíamos visto varias maneras de preparar una solución? Y una de ellas, que en ese momento no abordamos, fue la mezcla de soluciones. ¿Se acuerdan que en ese momento les dije, eso lo vamos a ver en otra clase? Y bueno, justamente hoy vamos a ver mezclas de soluciones donde nos interesa, por ejemplo, saber la concentración de la solución resultante, saber en función de un precipitado que se forma, cuánto fue una cantidad de muestra pesada o una cantidad de muestra presente en un análisis determinado. Y eso es complementario a todo lo que son los cálculos también de soluciones en cuanto a unidades físicas y unidades químicas. Y bueno, para ello vamos a comenzar viendo una reacción importante del análisis químico que es la neutralización. La neutralización es una clásica reacción química ácido-base, donde reaccionan estas dos sustancias y se conduce a la formación de sal y de agua. Cuando hablamos de una reacción química, fíjense que además de la ecuación química balanceada, los reactivos, los productos, también le colocamos el estado a cada una de las sustancias que conforman esas soluciones. Tenemos, por ejemplo, aquí una solución de ácido clorhídrico que se mezcla con una solución de hidróxido de sodio y en esa mezcla de soluciones se forman otros compuestos, por ejemplo, en este caso sal y agua. Y eso, dependiendo de la cantidad de iones hidrogeniones o de iones hidroxilos que queden, me va a dar un pH al final de esta mezcla. Cuando tenemos esa ecuación química y se coloca como subíndice AC, significa que estos compuestos son solubles en medio acuoso. Y luego en el tema número 6, de grado de disociación, van a ver que en solución acuosa, algunos compuestos se disocian, otros se ionizan, y eso tiene a la formación o la generación de electricidad. ¿Ok? Y bueno, también tienen otras propiedades en base a sus propiedades coligativas que se estudia allí en ese tema. Pero en principio lo primero e importante que debemos reconocer es que necesitamos tener nuestra ecuación química balanceada y saber, ¿verdad?, que dependiendo del estado y la solubilidad de esa sustancia vamos a colocar esto. En el caso del agua se coloca como subíndice L, que significa que es líquido, ¿ok?, que es el solvente universal que tenemos acá. Ahora bien, en una reacción de neutralización, ¿verdad?, es importante también recordar en base a la unidad de título. ¿Se acuerdan que el título era una unidad química que me relacionaba miligramos de una sustancia, mililitros de otra sustancia, y cuyos mil equivalentes se corresponden químicamente? Bueno, vamos a repasar ese concepto en este caso. Y es justamente porque cuando tenemos una reacción química, ¿verdad?, no necesariamente los moles se van a corresponder en la ecuación química balanceada. En este caso se corresponden porque la relación es 1 a 1 en estos reactivos. Pero eso no siempre es así. Si tuviésemos aquí, por ejemplo, un ácido diprótico o triprótico, cambiaría la estequiometría del reactivo aquí del ácido con respecto a la base. En el caso de la masa, no siempre se va a corresponder, ¿verdad? Porque eso depende de la masa molecular de cada uno de los reactivos. Entonces la masa molecular es diferente y no se va a corresponder. Pero lo que sí se va a corresponder en la reacción química de neutralización son los mil equivalentes. Cuando hablamos de que se corresponden, que incluso se representa con este símbolo de correspondencia, significa que numéricamente son iguales. Es decir, que se van a neutralizar
iguales cantidades mil equivalentes de un ácido con una base. Si no hay un exceso de ácido o de base, bueno, me quedará el pH, ¿verdad? Dependiendo de la hidrólisis de la sal. Si en este caso hay un exceso de un ácido o de una base, el pH final, ¿verdad? Va a venir dado por el exceso de iones hidronio, ¿ok? Provenientes de la disociación del ácido, o iones hidroxilos provenientes de la disociación de la base. Entonces, bueno, esto es un concepto muy importante utilizado en el análisis químico. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque muchas de las reacciones de valoración, ¿verdad?, basadas en el análisis volumétrico se basan en reacciones de neutralización. Además de eso, ¿okay?, cuando tenemos en el laboratorio la preparación de soluciones o hacemos diferentes tipos de experimentos, y ya ustedes lo van a ver cuando estén haciendo su parte práctica, nos interesa en muchos casos, ¿verdad?, dado un desecho de una reacción química, saber su pH, es decir, saber si tiene iones hidronio, iones hidroxilo, ¿verdad? Y poder neutralizar para hacer un tratamiento adecuado de ese desecho antes de poderlo descartar. Eso es el deber ser en el caso de la industria química, ¿verdad? Para poder garantizar que esos compuestos, al ser descartados, no vayan a afectar el medio ambiente, e incluso también si usted coloca, por ejemplo, un resto de una solución fuertemente ácida por una cañería, le puede generar daños en lo que es la tubería. Entonces, bueno, todo eso es importante considerar. Y bueno, en nuestro caso como farmacéuticos, en el caso de la preparación de diferentes tipos de medicamentos, tenemos, por ejemplo, lo que son los antiácidos. Y los antiácidos justamente se basan en una reacción de neutralización. Por ejemplo, lo que son los antiácidos malos, esos que tomamos cuando hay problemas de gastritis o reflujo gástrico, se basan en reacciones de neutralización de una base con el ácido presente en lo que es el estómago. Entonces, bueno, este es un concepto fundamental. ¿Cómo lo aplicamos en el caso del tema de soluciones? Bueno, sabiendo que en una neutralización los mil equivalentes de un ácido se corresponden con los mil equivalentes de una base, en base a este concepto químico con aplicación matemática, entonces sabiendo la cantidad de una muestra, ¿verdad?, podemos saber en función de los mil equivalentes cuál es la cantidad necesaria de otra muestra para neutralizar, donde ambas muestras obviamente son un ácido y una base. Esa es la aplicación. Y bueno, simplemente en función de la concentración de una o de la otra, necesitaré saber los mil equivalentes para poder saber qué cantidad de una muestra necesito para neutralizar otra. Entonces, bueno, aplicamos los cálculos de soluciones en cuanto a las unidades químicas o las unidades físicas para poder saber la cantidad de una muestra necesaria para neutralizar a otra. Esa sería la aplicación de soluciones en el caso de las reacciones de neutralización. Y como les dije, en un futuro van a ver la aplicación de las reacciones de neutralización en el caso de las valoraciones desde el punto de vista volumétricas. La otra reacción importante es la de precipitación. Una reacción de precipitación son aquellas en las que el producto es un sólido o un compuesto, ¿verdad?, que es insoluble en el seno de la disolución y precipita. Fíjense que todas estas sustancias se coloca AC como subíndice, que significa que son solubles en medio acuoso, ¿verdad?, o que están formando una solución acuosa. Y este compuesto se identifica como insoluble porque presenta una S. Y de hecho que estos compuestos lo vamos a estudiar en el tema número 8 de constante del producto de solubilidad y son clasificados como escasamente solubles y tienen una constante del producto de solubilidad. Lo identificamos colocando una S, en este caso como subíndice, indicando que son escasamente solubles, y la otra manera de poderlos identificar, ¿ok?, o señalar, es colocando una flecha vertical en dirección hacia abajo, que eso lo que significa es que precipitan en la reacción. En el caso de las reacciones de precipitación, a los fines del tema de soluciones de esta asignatura, hay dos reacciones importantes que ustedes requieren aprender y requieren reconocer.
La primera es que en presencia de nitrato de plata, ¿verdad? Que se clasificaría como un agente precipitante porque genera la precipitación de otra sustancia, precipita cloruro de plata. Puede ser, este cloruro tratarse también de otro halógeno, por ejemplo, bromuro, fluoruro, ioduro, y en presencia de nitrato de plata, por esta reacción de desplazamiento, genera el haluro de plata, que es un precipitado de color blanco, ¿ok? Más el contraión correspondiente, en este caso del nitrato. Entonces, bueno, esto es una reacción importante que debemos dominar, que debemos aprender. La precipitación de cloruro de plata en presencia de cloruro, o la precipitación de un haluro de plata en presencia de cualquier haluro, ¿okay?, que esté reaccionando con el nitrato de plata. Puede haber otros agentes precipitantes, en muchos casos más bien tenemos el nitrato de plata y se coloca cloruro de sodio también para que ocurra precipitación, pero por lo general se coloca nitrato de plata o se utiliza el nitrato de plata como un agente precipitante. La otra reacción clásica es cuando tenemos en una muestra presencias de sulfato y se hace reaccionar con el agente precipitante cloruro de bario, dando con la consecuencia precipitación de sulfato de bario y la producción de cloruro. ¿Okay? Esta es otra reacción importante que debemos dominar y debemos conocer. La precipitación de sulfato de bario a partir de cloruro de bario y en una muestra que contenga sulfato. Y bueno, como les mencionaba, de aquí tenemos dos protagonistas importantes. Uno es el precipitado, ¿verdad? El compuesto escasamente soluble, y el otro es el agente precipitante. Ahora bien, valiéndonos también del concepto que hemos visto de los 1000 equivalentes, ¿verdad? Que lo conocemos y lo dominamos a partir de la normalidad, vamos a aplicarlo, en este caso, para las reacciones de precipitación, en cuanto a que, si tenemos un precipitado, ¿verdad?, y el reactivo limitante va a ser la muestra en cuestión, porque el agente precipitante generalmente se coloca en exceso. Si recordamos nuestras clases de estequiometría de bachillerato, de reactivo limitante y reactivo en exceso, la cantidad que se produce del producto está en concordancia con la cantidad, ¿verdad?, del reactivo limitante en términos de masa, y en este caso numéricamente igual en términos de 1000 equivalentes. Podemos hacer una relación en función de los moles, la masa o los 1000 equivalentes. Y les comentaba que en el caso de los 1000 equivalentes, la ventaja es que numéricamente son iguales. La masa no es igual porque depende de la masa molecular. Los moles no necesariamente son iguales porque depende de la ecuación química balanceada y no necesariamente va a ser 1 a 1, pero los 1000 equivalentes sí son iguales. Entonces, ¿qué significa eso? Que se corresponden. Que los 1000 equivalentes del precipitado van a ser numéricamente iguales a los 1000 equivalentes del agente precipitante que reaccionen, y los 1000 equivalentes provenientes de la muestra, que es el reactivo limitante. ¿Bien? Entonces, bueno, en función de eso, ¿verdad?, y en función de una cantidad de precipitado que se genere en gramos, podemos saber entonces la cantidad de 1000 equivalentes de la muestra y podemos saber entonces la cantidad de muestra presente. Y eso también forma parte del análisis químico, específicamente el análisis gravimétrico, basado en la medición de masa. Entonces, bueno, este tema realmente es bien interesante, bien apasionante, muy profundo. A los fines ahorita de nuestra asignatura, lo que nos interesa es poder aplicar estos cálculos de soluciones, el concepto de 1000 equivalentes y este valor, ¿verdad?, de los 1000 equivalentes y la correspondencia química entre el producto y el reactivo limitante para poder determinar una cantidad, una concentración de la muestra. Vamos a verlo mejor con un ejemplo para entenderlo mejor. Vamos a empezar con un ejercicio de neutralización bastante sencillo que nos dice lo siguiente. Hallar la cantidad de ácido clorhídrico al 36,2% masa-masa que se necesita para neutralizar una disolución que contiene 125 gramos de hidróxido de sodio. Bien, entonces, como siempre, planteamos nuestro esquema. Me están pidiendo cuáles son los gramos de esta solución de concentración en porcentaje masa-masa necesarios para neutralizar 125 gramos, ¿verdad?, de hidróxido de sodio. Entonces, empezamos con el concepto de neutralización. Nos interesa saber cuáles son los 1000 equivalentes
de hidróxido de sodio, ¿verdad? Que se requieren ser neutralizados a partir de esta solución de ácido clorhídrico. Vamos a buscar los equivalentes de hidróxido de sodio a partir de este dato. Basándonos en qué? En la relación. Un mol de hidróxido de sodio son 40 gramos, que es su masa molecular, tiene un equivalente, porque tiene un solo hidroxilo, esta base, y un equivalente son 1000 equivalentes. En estos cálculos, mis estimados estudiantes, generalmente utilizamos 1000 equivalentes. ¿Por qué? Porque son cantidades bastante pequeñas, que nos interesa trabajar con unidades y no con decimales o cantidades muy pequeñas, como si trabajáramos con equivalentes. Entonces, generalmente vamos a trabajar con 1000 equivalentes, recordando la relación entre los equivalentes y los 1000 equivalentes. Un equivalente son 1000 equivalentes. Entonces, esta relación, tenemos que un mol de hidróxido de sodio son 40 gramos, un equivalente, y un equivalente son 1000 equivalentes. Si tengo 125 gramos de hidróxido de sodio, entonces tengo 3125 equivalentes de hidróxido de sodio. Por la regla de 3, 125 gramos de hidróxido de sodio por 1000 equivalentes entre 40 gramos me da esta cantidad de 1000 equivalentes. Estos 1000 equivalentes de hidróxido de sodio son los que se van a neutralizar con esta cantidad de 1000 equivalentes de ácido clorhídrico del soluto, ¿ok? Del soluto que está presente en esta solución. Me interesa saber cuánto de la solución me va a aportar esta cantidad de soluto. Entonces, para saber los gramos de solución, estos 1000 equivalentes, puedo transformarlo en gramos de soluto y posteriormente en gramos de solución con la relación, es decir, con la concentración. Yo sé que tengo 36,2 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Vamos a plantear entonces nuestra relación química. Un mol de ácido clorhídrico tiene una masa molecular de 36,5 gramos, tiene un equivalente, o es lo mismo decir 1000 equivalentes. ¿Okay? Esta cantidad, ¿verdad?, de gramos de soluto presente en estos 100 gramos de solución, que es el porcentaje masa-masa, vamos a ver cuántos 1000 equivalentes representa de soluto. 36,2 gramos de este soluto multiplicado por 1000 equivalentes entre 36,5 gramos, que es la masa molecular, me da 991,78 equivalentes del soluto. Esta cantidad de soluto, ¿verdad?, que es el porcentaje masa-masa, está presente en 100 gramos de solución. Acabo de convertir esta cantidad de soluto a 1000 equivalentes y ya yo sé cuántos 1000 equivalentes tengo en 100 gramos de solución. ¿Bien? Entonces, sabiendo que yo lo que necesito o requiero de ácido clorhídrico para neutralizar el hidróxido de sodio son 3125, vamos a ver cuántos gramos de solución, ¿verdad?, me aporta esta cantidad de soluto en 1000 equivalentes. Entonces, ya yo sé que tengo 991,78 equivalentes de ácido clorhídrico en 100 gramos de solución, porque acabo de hacer la conversión. Esta cantidad de soluto, 1000 equivalentes, ¿cuánto será en solución? Hago una regla de 3, donde multiplico 3125 equivalentes por 100 gramos de solución. Entre esa cantidad de 1000 equivalentes me da 315,1 gramos de solución de ácido clorhídrico al 36,2% masa masa. Es decir, que si yo coloco esta cantidad de solución, me va a neutralizar esta cantidad del hidróxido de sodio. Una reacción de neutralización. Este ejercicio sabemos que lo podemos hacer de varias maneras. Si yo lo hiciera, por ejemplo, por factor, ¿verdad? Yo sé que entonces necesito esta cantidad de 1000 equivalentes de ácido clorhídrico. Lo multiplico por un factor donde, ¿verdad?, transformo los 1000 equivalentes de soluto en gramos de soluto. ¿Con qué lo hago? Con la masa molecular. 36,5 gramos de ácido clorhídrico son 1000 equivalentes. Una vez que tengo los gramos de soluto, para buscar los gramos de solución, puedo hacerlo a través del porcentaje masa-masa, buscando el factor de conversión, colocando el soluto de denominador para que se me vaya con el numerador y me quedan los gramos de solución en el numerador. ¿Ok? Dándome como resultado, obviamente, el mismo valor, 315,1 gramos de solución de ácido clorhídrico. Entonces, bueno, vemos estas dos maneras de poder resolver el ejercicio. También lo hubiese podido hacer por la fórmula. Entonces, bueno, como siempre les digo, hágalo de varias maneras para que usted se sienta cómodo con cuál metodología trabajar. Lo importante aquí, o lo nuevo acá, es simplemente el concepto de neutralización y saber que yo necesito conocer los 1000 equivalentes necesarios de una sustancia que pueda neutralizar a otra y que esos 1000 equivalentes son numéricamente iguales.
De resto es hacer cálculo de soluciones como lo hemos venido realizando. ¿Ok? Se dan cuenta que esto es realmente bastante sencillo. Vamos a hacer otro ejercicio, en este caso para poder aplicar el concepto de precipitación. Y vamos a verlo a través de este ejemplo. Se disolvió una moneda de plata, imagínense una moneda de plata y tiene una masa de 2,1 gramos, en 50 mililitros de una solución de ácido nítrico. Posteriormente se añadió agua, cantidad suficiente para 100 mililitros. A 25 mililitros de la solución se le agrega solución de cloruro de sodio en cantidad suficiente y en exceso, obteniéndose un precipitado que después de ser secado pesó 0,574 gramos. Calcular el porcentaje de plata en la moneda. Entonces, bueno, vamos a hacer un esquema de este ejercicio. Tengo una cantidad de plata, ¿verdad? 2,1 gramos de una moneda de plata, a la cual quiero saber cuál es su porcentaje en masa, es decir, saber su porcentaje de plata elemental. En este caso, estamos hablando de un compuesto sólido y aquí estamos hablando de plata elemental. Y se le añaden 50 mililitros de una solución de ácido nítrico para disolver. Se coloca agua, ¿verdad? Hasta formar 100 mililitros de una solución. Vamos a ver cuál sería esa primera reacción en este caso. Tenemos la plata con ácido nítrico, se me forma nitrato de plata y me queda iones hidrógeno aquí presente en la solución. Luego me dicen que de esta solución, ¿verdad? Se toma una alícuota de 25 mililitros, se le coloca cloruro de sodio en exceso, ¿verdad? Cabría decir entonces que en este caso el cloruro de sodio es el agente precipitante, dándome un precipitado que después de secado y pesado me dio 0,574 gramos. En base a las dos reacciones que les coloqué al principio, ya podemos interpretar, ¿verdad?, que este precipitado es de cloruro de plata, porque estamos en presencia de nitrato de plata y esta muestra que contiene cloruro. Entonces, bueno, estamos aplicando aquí este concepto de precipitación. Fíjense que he colocado el precipitado con una flecha vertical en dirección hacia abajo. Ahora bien, esto que estamos viendo acá es una clásica dilución, preparación de solución con una consecuente alícuota y dilución. Pero fíjense que lo nuevo acá es la formación de un precipitado. ¿Y qué concepto necesitamos recordar? Bueno, que los mil equivalentes que se originen de este precipitado van a ser iguales a los 1000 equivalentes provenientes de la muestra. Ahora, ¿ok? De resto es los conceptos de soluciones que ya manejábamos. Si eso está presente en 25 mililitros de esta alícuota, ¿cuánto tendré en esta solución? Y si esos 1000 equivalentes están acá, ¿verdad? Por supuesto, provienen de la muestra. Entonces, bueno, fíjense que aquí lo adicional es la reacción de precipitación, pero de resto lo demás son cálculos de soluciones como lo hemos venido manejando. Ahora bien, sabiendo entonces que esta cantidad de masa es de cloruro de plata, entonces, bueno, vamos a buscar los 1000 equivalentes. ¿Cómo lo hago? Con la relación entre la masa molecular del mol de cloruro de plata, sus equivalentes y sus 1000 equivalentes. Les comentaba, les sugería que en este tipo de ejercicio es conveniente trabajar con 1000 equivalentes porque son cantidades muy pequeñas y así trabajamos en unidades. Entonces, un mol de cloruro de plata tiene una masa molecular de 143,5 gramos. Tiene un equivalente, ¿verdad? Si lo vemos por el catión o por el anión me da 1. Y un equivalente son 1000 equivalentes. Entonces, eso sería la relación para el cloruro de plata. Muy bien. Entonces, esta cantidad de cloruro de plata la puedo multiplicar por un factor que me relacione los 1000 equivalentes con la masa molecular. 0,574 gramos de cloruro de plata, lo multiplico por un factor donde 1000 equivalentes son 143,5 gramos. Y eso me da 4000 equivalentes de cloruro de plata. Esos 4000 equivalentes de cloruro de plata provienen, ¿verdad?, del reactivo limitante, que en este caso es el nitrato de plata, porque ya vimos que el cloruro de sodio se encuentra en exceso. No lo decía el ejercicio, más bien es el reactivo precipitante acá. Entonces, esos 4000 equivalentes de cloruro de plata se corresponden con 4000 equivalentes de nitrato de plata. Se corresponden químicamente, es decir, numéricamente son iguales. ¿Bien? Esa cantidad de 1000 equivalentes de nitrato de plata están presentes en 25 mililitros de esta solución o de esta alícuota. En 100 mililitros de la alícuota, porque ya quiero subir la escalera,
¿Cuánto será? 100 por 4 entre 25 me da 16.000 equivalentes de nitrato de plata. Esos 16.000 equivalentes de nitrato de plata van a provenir, obviamente, de la moneda, porque, bueno, fue la que se disolvió en presencia de ácido nítrico y generó el nitrato de plata. Bien, entonces, esos 16.000 equivalentes de nitrato de plata se corresponden con 16.000 equivalentes de plata presentes en la moneda. Si quiero ahora saber la cantidad en gramos de plata, lo puedo multiplicar por un factor, nuevamente, que me relacione la masa con los 1.000 equivalentes. Un mol de plata tiene una masa de 108 gramos y tiene 1.000 equivalentes, ¿ok? O un equivalente, que son 1.000 equivalentes. Entonces, cuando multiplico me da 1,728 gramos de plata elemental, ¿ok? Esta no es plata iónica, esta es plata elemental que está presente en la moneda. Y esa cantidad de gramos de plata elemental está presente en 2,1 gramos de la moneda. Como me piden el porcentaje, es por cada 100 gramos de moneda, ¿cuánto será? Y será 82,29 gramos de plata, ¿ok? Que numéricamente equivale al porcentaje masa-masa. 82,29% masa-masa en la plata. Entonces, bueno, esta es una manera de realizar el ejercicio. ¿Qué otra manera yo hubiese podido realizar el ejercicio? En función de la masa. Yo hubiese podido calcular con la relación de las masas moleculares, sabiendo la masa molecular del nitrato de plata, bueno, tantos gramos de nitrato de plata son tantos gramos de cloruro de plata, esta cantidad de gramos de cloruro de plata, ¿cuánto será de nitrato de plata? Y esta cantidad de nitrato de plata que está en 25, en 100, ¿cuánto? Y luego hago la relación en función de la plata. Pero es mucho más sencillo, expedito, ¿verdad?, trabajar directamente con los 1.000 equivalentes porque la correspondencia es directa, es decir, numéricamente son iguales. Entonces, bueno, esa es la ventaja de trabajar con los 1.000 equivalentes y es uno de los principios del análisis precipirimétrico en este caso, o el análisis gravimétrico, poder determinar la cantidad en masa presente en una muestra. Y vamos a ver entonces ahora otro ejercicio que complementa tanto lo que es la neutralización como lo que es la precipitación. Entonces, bueno, vamos a leer este ejercicio. En este caso se mezclan, fíjense, mezcla de soluciones, 50 mililitros de una solución de hidróxido de potasio cuyo título en calcio es de 40 miligramos mililitros, con otra solución de hidróxido de sodio, específicamente 75 mililitros, cuya concentración es 10% masa volumen, y 50 mililitros de una solución de ácido sulfúrico 3 molar. Me piden calcular la normalidad en términos de ácido o base resultante de la mezcla y cuántos mililitros de cloruro de bario al 15% masa-masa y densidad 1,13 gramos mililitros precipita todo el sulfato contenido en 30 mililitros de la mezcla. Es decir, de esta mezcla, en 30 mililitros de ella, es decir, una alícuota, cuánta cantidad de cloruro de bario va a precipitar todo el sulfato presente. Vamos entonces, paso a paso, a leer el ejercicio y hacer un esquema. Lo primero es colocar nuestro esquema. Tenemos 50 mililitros de una solución de hidróxido de potasio cuyo título en calcio es de 40 miligramos mililitros, que se mezcla con 75 mililitros de una solución de hidróxido de sodio al 10% masa volumen, que se mezcla con 50 mililitros de una solución de ácido sulfúrico 3 molar, y me da 175 mililitros de la mezcla. Este valor no me lo dan, pero yo lo sé por la ley de la conservación de la materia, o la ley de la conservación de la masa. Sumando la masa de cada una de las soluciones me da la masa final. Me piden que calcule la normalidad de la mezcla resultante en términos de ácido o de base. Entonces, bueno, aquí nos damos cuenta que tenemos una mezcla de soluciones donde algunas son de naturaleza alcalina y unas de naturaleza ácida. Por lo tanto, ¿verdad?, va a haber aquí una neutralización. Vamos a ver cuáles son las reacciones involucradas. Tenemos el hidróxido de potasio con el ácido sulfúrico que me da la consecuencia de formación de sal y agua, sulfato de potasio y agua. Tenemos hidróxido de sodio con ácido sulfúrico que me da sulfato de sodio y agua. Bien, entonces, ¿qué va a suceder aquí? Yo necesito saber cuántos 1.000 equivalentes me aporta estas soluciones alcalinas, necesito saber cuántos 1.000 equivalentes me aporta esta solución ácida, y los 1.000 equivalentes se van a neutralizar, ¿verdad? En este caso, valiéndonos del concepto de neutralización, matemáticamente, ¿verdad?,
hacemos operaciones en la cual necesitamos calcular los mil equivalentes de las bases, necesitamos sumar esos mil equivalentes totales de las bases y poderlos restar con los mil equivalentes del ácido para saber cuánto se neutraliza y cuánto me queda en exceso de ácido o de base. Vamos entonces a aplicar ahora los cálculos de soluciones para este concepto de neutralización. Para ello necesito saber entonces cuántos mil equivalentes de hidróxido de potasio me aporta esta solución. Me están dando la normalidad, o mejor dicho, me están dando el título, que es la normalidad indirecta, el título en calcio, 40 miligramos mililitros. Con eso puedo saber su normalidad. La normalidad del hidróxido de potasio será el título en calcio entre el peso equivalente del calcio. El título del calcio de 40 miligramos mililitros, el peso equivalente del calcio será la masa molecular del calcio, 40 entre 2.000 equivalentes, que es su carga, y eso me da 2 normal. 2 normal significa 2 equivalentes de soluto por cada litro de solución, o 2 miliequivalentes de soluto en 1 mililitro de solución. Como me conviene trabajar con miliequivalentes, expreso la normalidad de esa manera, miliequivalentes, mililitros. Cuando lo multiplico por 50 mililitros a través del factor de conversión, se me van los mililitros con los mililitros y me queda 1000 equivalentes, en este caso 100.000 equivalentes que me aporta esta solución. Bien, y lo anoto aquí en mi esquema. Vamos ahora a buscar los mil equivalentes que me aporta el hidróxido de sodio. Tenemos el porcentaje masa-volumen, tenemos 75 mililitros. Vamos a hacer su relación. Un mol de hidróxido de sodio tiene una masa molecular de 40 gramos, ¿verdad? Y tiene un equivalente, o 1000 equivalentes. Estos 75 mililitros lo multiplico por un factor que me relaciona el porcentaje masa-volumen, ¿verdad? 10 gramos de soluto de 100 mililitros de solución, eso me da los gramos de soluto. Ahora quiero buscar cuáles son los 1000 equivalentes de soluto, multiplicando la masa molecular, 40 gramos de soluto, ¿verdad? Que me aportan 1000 equivalentes, y eso me da 187,5 mil equivalentes. ¿Bien? Entonces, bueno, eso es lo que representa en ese caso los 1000 equivalentes que aporta esta solución de hidróxido de sodio. Hasta ahora sabemos que esta me aporta 100 y esta me aporta 187,5 mil equivalentes. Vamos a ver cuánto me aporta el ácido sulfúrico. Tengo en la molaridad. Como me interesa calcularlo, los 1000 equivalentes, vamos a convertir la molaridad en normalidad con la relación molar-normal. 1 molar son 2 normal, 3 molar será 6 normal. Cuando multiplico la normalidad por los mililitros, me da los 1000 equivalentes, recordando que estoy expresando la normalidad como 1000 equivalentes mililitros, y me da 300.000 equivalentes que me aporta este ácido sulfúrico. Ahora bien, cuando estamos hablando de una neutralización y tenemos presencias de bases y de ácidos, numéricamente yo puedo sumar los 1000 equivalentes de hidroxilo que me aporta cada una de las bases. Esta base me aporta 100.000 equivalentes de hidroxilo, esta base me aporta 187,5 mil equivalentes de hidroxilo, y esto lo puedo sumar, los 1000 equivalentes de hidroxilo, ¿ok? Los 1000 equivalentes de hidroxilo. Y eso me da 287,5 mil equivalentes. ¿Por qué? Porque si recordamos la reacción química, ¿verdad?, de neutralización, cuando se neutraliza, lo que reacciona aquí son los hidroxilos de la base con los hidróneos del ácido para formar agua. Y en este caso los contraión, ¿verdad?, por desplazamiento me forman una sal. Entonces, lo que se neutraliza son los 1000 equivalentes de la base con los 1000 equivalentes del ácido. Entonces, sumo los 1000 equivalentes de hidroxilo, tengo los 1000 equivalentes del ácido, y veo en la reacción de neutralización que el reactivo limitante es la base, ¿verdad? Se neutralizan 287,5 mil equivalentes de la base con 287,5 mil equivalentes del ácido, y me queda un exceso de 12,5 mil equivalentes del ácido. Y ese exceso es lo que me va a dar la normalidad resultante, en este caso en términos de ácido. 12,5 mil equivalentes de ácido en 175 mililitros de la mezcla me da 0,0714 normalidad en términos de ácido. ¿Bien? Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque en función de la normalidad resultante, ¿verdad?, eso me va a dar un pH resultante. Entonces, bueno, aquí ya sabemos, en base a esta reacción de neutralización,
cuánto me quedaría en exceso en términos de ácido. La siguiente pregunta es, ¿cuántos mililitros de cloruro de bario, el 15% masa-masa y densidad 1,13, precipita todo el sulfato contenido en 30 mililitros de la mezcla? Entonces, bueno, tenemos aquí esta mezcla, ¿verdad? Y de esta mezcla, ¿verdad? La que me aporta sulfato es el ácido sulfúrico. Y me dicen, si de estos 175 usted toma 30 mililitros de la mezcla, ¿qué cantidad de cloruro de bario, que es el agente precipitante, se requiere para precipitar todo el sulfato? Aquí estamos viendo una reacción de precipitación. Es decir, el sulfato presente en la muestra, en presencia de cloruro de bario, que es el agente precipitante, me da lugar a un precipitado de sulfato de bario, ¿verdad? Lo importante aquí es reconocer cuál es el precipitado que se forma con cloruro. Me están pidiendo que les explique, ¿verdad?, qué cantidad es necesaria del agente precipitante para que me precipite todo el sulfato presente en 30 mililitros de la mezcla. Valiéndonos de lo que vimos de las reacciones de precipitación, ¿verdad?, y sabiendo que en estos 175 mililitros de la mezcla, ¿verdad?, yo tengo los 300 miliequivalentes de sulfato provenientes del ácido sulfúrico, es decir, el ácido sulfúrico me aporta por un lado hidróneo, ¿verdad?, cuando se ioniza, y me proporciona sulfato, ¿ok?, en la reacción de ionización. Entonces, estos 300 miliequivalentes del hidróneo, ¿verdad?, me va a producir también 300 miliequivalentes de sulfato, provenientes de este ácido sulfúrico. Entonces, estos 300 miliequivalentes de ácido sulfúrico me proporcionan 300 miliequivalentes de sulfato y están presentes en 175 mililitros de la mezcla. Si tomo 30 mililitros de la mezcla, es decir, la alícuota, ¿cuánto sulfato me da? 51,4286 miliequivalentes de sulfato. Simplemente multiplico 30 mililitros por 300 entre 175 y me da esta cantidad de sulfato. Bien, entonces, esta cantidad de sulfato, ¿verdad?, que es el reactivo limitante, va a ser igual a la cantidad necesaria, ¿verdad?, de cloruro de bario, y va a ser igual a la cantidad que se va a producir del precipitado. Entonces, en este caso me están pidiendo cuántos es la cantidad de cloruro de bario que se requiere. Entonces, ya sabemos que numéricamente se corresponden los miliequivalentes de sulfato, ¿verdad?, en 30 mililitros de la alícuota, con esta cantidad de cloruro de bario, ¿ok? Entonces sería 51,4286 miliequivalentes de cloruro de bario. Vamos a ver entonces cuántos gramos de esta solución son requeridos. Vamos entonces a ver nuestra relación. Un mol de cloruro de bario tiene 208 gramos de cloruro de bario, que es su masa molecular. Tiene dos equivalentes, ¿verdad? Lo podemos ver por el catión, bario, o por el anión, cloruro, y 2 mol de átomo de cloro. Y esos dos equivalentes representan 2000 equivalentes. Entonces, vamos a multiplicarlo, ¿verdad?, esta cantidad de miliequivalentes de cloruro de bario por un factor, en primer lugar, relacionando la masa molecular de cloruro de bario con los miliequivalentes. Cuando multiplico por este factor me va a dar la cantidad de soluto. ¿Bien? Esa cantidad de soluto lo multiplico por otro factor, relacionándolo con el porcentaje masa-masa para saber los gramos de solución. Entonces tengo 15 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Coloco el soluto de denominador para que se me pueda ir con este soluto y me quede los gramos de solución de numerador. Como me piden mililitros y me dan la densidad, multiplico por otro factor que me relaciona la masa de la solución con los mililitros de la solución. Y eso me da 31,6 mililitros de la solución de cloruro de bario. Si nos damos cuenta, todo esto que está acá es los cálculos de soluciones que hemos venido manejando. ¿Qué es lo nuevo? La reacción de precipitación. Y entender que en esta reacción el precipitado sería sulfato de bario, este es el agente precipitante, este es el reactivo limitante, y lo más importante es que la correspondencia química de miliequivalentes me permite saber entonces cuánto es la cantidad necesaria del agente precipitante para que me precipite todo el sulfato presente en esta muestra. Bien, bueno, entonces fíjense, con este ejemplo estaríamos viendo entonces lo que es las reacciones de neutralización y las reacciones de precipitación aplicado al tema de soluciones, ¿verdad? Y esto sirve de base
para el tema número 7 de ácidos, bases y sales y sirve de base para el tema número 8 de constante del producto de solubilidad. En el caso de estos tipos de ejercicio y todo lo que hemos venido viendo en el tema de soluciones, fíjense que soluciones es un tema de aplicación de todos los conceptos, de las teorías, de poder calcular las unidades químicas y físicas en una solución. Pero además es un tema que requiere manejo matemático de reglas de tres, de factor de conversión, de fórmulas. Es un tema que requiere la aplicación de la lógica y la práctica. Ustedes necesitan practicar los ejercicios para adquirir el dominio. Obviamente, por el régimen de los contenidos de la asignatura, ustedes van a requerir, y lo medular de este tema, van a requerir, una vez incluso terminado el tema, ¿verdad?, que sigan practicando los ejercicios de soluciones. ¿Por qué? Porque eso es un tema medular que es base para futuros temas y es un tema medular que es base para futuras asignaturas dentro de todo el pensum de la carrera de farmacia, principalmente en el campo analítico, ya sea en el análisis químico o incluso en el caso tecnológico. Entonces, bueno, ¿cuál es mi sugerencia? Sigan practicando cada semana al menos un ejercicio de soluciones. Esto no se puede quedar solamente aquí en el contenido del parcial. Esto no puede ser solamente un estudio para aprobar un examen. Esto es un estudio para aprender, para que ustedes puedan realmente madurar la lógica y la aplicación de estos contenidos de soluciones para futuros ejercicios. Esto lo van a ir madurando también cuando vean el tema de ácidos, bases y sales, el tema de constante de producto solubilidad. También lo vamos a aplicar cuando veamos el tema de soluciones reguladoras o soluciones buffer o amortiguadoras o tampón. Y también lo vamos a aplicar cuando vean el tema de redos y el tema de pilas. Entonces, bueno, fíjense en lo importante de este tema. Todo esto sigue un hilo conductor. Y por favor, no le tengan miedo a este tema. Simplemente vamos a aplicarlo, vamos a disfrutarlo, a analizarlo. Y si lo hacemos paso a paso, vamos a darnos cuenta que son cálculos realmente sencillos basados en un concepto químico. Entonces, bueno, con esto terminamos la clase de hoy, nuestra última clase. Y bueno, seguimos en la consulta, seguimos con videos. Yo les iré colocando también en un futuro ejercicios, también para que sigan practicando, para que puedan contextualizarlo con los futuros temas. Y bueno, estamos en constante comunicación. Feliz día para todos al momento en que vean esta grabación y mucho éxito.